Cuando hablamos de pérdida de peso podemos decir que el intestino es el gran olvidado. Pretendemos siempre adelgazar sin tener cuidado y sin haber sanado el intestino y eso es realmente imposible. Pues bueno, lo mismo ocurre también con el estrés, la ansiedad, los problemas de estado de ánimo. A veces es cierto que hay ciertas circunstancias que pueden hacer que nos provoquen estrés o ansiedad, pero a veces también ocurre que sin ningún motivo aparente pues nos podemos mostrar un poco tristes, estresados, poco concentrados, poco enfocados, y aquí hay una relación directa con las bacterias que tenemos en el intestino, las cuales por desgracia hoy en día no suelen estar en muy buen estado por los malos hábitos que hay en nuestra vida. Así que si recuperamos la salud intestinal nos va a ser muy importante para mejorar problemas como el estrés, la ansiedad, la falta de concentración, la falta de foco, además de que nos va a ser muy útil para la pérdida de peso, para la sanación total, ya que el intestino es realmente vital. En el intestino tenemos muchas más bacterias buenas incluso que células, 10 veces más bacterias que células, lo cual es realmente increíble. Tenemos bacterias, por ejemplo, como la bifidobacteria y la lactobacillus. Estas bacterias nos ayudan a crear proteínas, estoy hablando de neurotransmisores proteicos que son muy importantes, que están en el sistema nervioso y que afectan a nuestro estado de ánimo, a la ansiedad y al estrés. Por ejemplo, se ha podido comprobar que la falta de GABA, de este tipo de neurotransmisor, provoca depresión. Después, por otro lado, se ha comprobado que la falta de serotonina afecta de manera muy importante a nuestro estado de ánimo. Para que sepas en detalle, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, tan solo el 10% se produce en nuestro cerebro. Después, por otro lado, tenemos el sistema nervioso entérico. Hemos hablado algunas veces del sistema nervioso simpático, que se ocupa de la lucha, de la huida. Después tenemos el sistema nervioso parasimpático, encargado de la digestión, del descanso. Y luego hay un tercer sistema nervioso llamado entérico, que es la conexión directa entre el sistema digestivo y nuestro cerebro. Así que si tienes en mal estado el sistema digestivo, tu cerebro sin duda se va a ver afectado porque hay una conexión directa entre ellos gracias al sistema nervioso entérico. Así que es muy importante recuperar esa zona llamada intestino que muchos grandes expertos la llaman el segundo cerebro. ¿Por qué nuestro intestino está en mal estado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué malos hábitos afectan de manera importante a esas bacterias buenas y aumentan las bacterias malas? Pues bueno, los hábitos más importantes que afectan a tu intestino son los siguientes. En primer lugar, el consumo de antibióticos. Nos encanta automedicarnos. Y tú puedes decirme, bueno Marcos, yo hace muchísimos años que no tomo antibióticos, los tomaba de pequeño, pero recientemente hace años que ya no tomo ninguno. Bueno, pues tienes que saber que el 80% de los antibióticos mundiales se venden para el crecimiento de las carnes. Así que si tomas carnes comerciales, de manera indirecta estás consiguiendo antibióticos que están afectando de manera muy importante a tu intestino. Así que por ello siempre recomiendo tomar menos carne y la carne que tomas que sea orgánica para evitar todo tipo de antibióticos. Después, en segundo lugar, tenemos los edulcorantes artificiales, también hoy en día muy presentes porque son muy utilizados por la industria de la alimentación. Así que si, por ejemplo, tomas una dieta con muchos refrescos, Coca-Colas, Pepsis, a largo plazo también esto va a afectar de manera importante a tu intestino, a las bacterias. Y después tenemos los alimentos modificados genéticamente, también hoy en día muy de moda, que son alimentos que se modifican de manera genética para que sean más resistentes a pesticidas muy utilizados hoy en día, como por ejemplo el glisofato, el cual provoca disrupción en las bacterias y es realmente un problema que los estudios ya han demostrado incluso que es probablemente cancerígeno. Lo que pasa es que nuestros políticos siguen permitiendo su compra, su venta y sigue llegando a nuestros alimentos de manera importante. Así que también muy importante eliminar de la dieta los alimentos modificados genéticamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar, para sanar el intestino? ¿Cuál es el plan de acción? Pues bueno, lo principal es que tomes probióticos, puedes hacerlo en suplemento, un suplemento de calidad que contenga, por ejemplo, estos dos tipos de bacterias. Y luego tienes alimentos que te recomiendo que los añadas a tu dieta que contienen probióticos y prebióticos. Aquí tienes, por ejemplo, el chucrut, el kimchi, los pepinillos, los vegetales fermentados. En mi caso, por ejemplo, los vegetales fermentados
son mi alimento top one en la lista de la compra. Nunca fallan, los tomo a diario para conseguir todos estos probióticos que mantengan la salud intestinal en buen estado. Muy importante que tengas buena cantidad de bacterias y que tengas un buen equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas. Si ese equilibrio no es bueno, si te faltan bacterias, ten por seguro que la pérdida de peso y que los problemas de estrés, de ansiedad y de concentración van a afectar a tu vida. Así que muy importante, como siempre decimos, sanar por dentro, recuperar nuestro cuerpo por dentro, como siempre hablamos a través de la resistencia a la insulina, pues también muy importante sanar el intestino para que soluciones problemas como el estrés y la ansiedad, porque muchas veces podemos tener una pérdida familiar, con lo cual es normal que estemos tristes, puede incluso perseguirnos un tigre y es normal que nos provoque ansiedad, pero en muchas ocasiones no hay circunstancias que provoquen problemas de bajo estado de ánimo, de depresión, de tristeza, de estrés. Y en estos casos es cuando hay un problema interior en la persona que es muy importante sanar. Después, para aquellas personas que tienen estreñimiento y que toman laxantes, tienes que saber también que el uso de laxantes a largo plazo también afecta a tu intestino. Así que es algo también que no recomiendo. Y eso es un poquito la información. Muy importante recuperar el intestino para que puedas producir buena cantidad de neurotransmisores, que haya un buen equilibrio de bacterias para que sanes el estrés, la ansiedad, los problemas de estado de ánimo y también esto te ayude a la pérdida de peso y a la sanación. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, te agradezco que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.